Hola chicos, en este video voy a hacerlo mejor por explicarles cómo se representan los datos internamente en una máquina, en una computadora. Hablamos de computadora, pero bueno, en general, una palabra más general sería en una máquina. Entonces, creo que todos deben saber, o al menos la mayoría, todos dirán, ya sé que se representan en binario, con ceros y unos, etcétera. Esa es información que en general todos los de su generación poseen esa información, ¿no? Un poco vamos a ver por qué se representan en binario y después vamos a ver cómo se representa nuestro alfabeto en binario. ¿Por qué se codifica solamente a dos estados? Justamente binario quiere decir que toda la información que queremos guardar en una máquina, transmitir o procesar, la tenemos que primero llevar a ceros y unos. ¿Por qué tenemos que llevarla a ceros y unos? Y ahí un buen ejemplo que me gusta dar es la codificación de Morse. Esto fue hace mucho, ¿no? Como verán, pero en esa época existían necesidades de comunicar mensajes, de comunicarse con otros, con un lugar remoto. Por ejemplo, si quisiéramos comunicarnos, estaríamos en los 1800, no es el caso, y que quisiéramos comunicarnos entre acá y Santa Rosa, no hay internet, no hay teléfono, no hay transporte, no hay ruta, no hay nada. O sea, puede haber caballos a lo sumo. Entonces, si quiero mandar un mensaje a alguien en Santa Rosa, tendría que simplemente, bueno, enviar algún mensajero con un mensaje en un caballo, por ejemplo. Y si fuera más lejos, bueno, el mensaje tardaría días en llegar a Buenos Aires. La idea de Morse fue, si tenemos tendido eléctrico entre dos ciudades, por ejemplo, si tenemos cables entre dos ciudades, ¿cómo hago yo para enviar un mensaje a través de un cable? Si lo único que puede pasar por un cable es, ¿pasa corriente o no pasa corriente? Si lo único que dispondríamos para comunicarnos fuera cables, es lo único que tendríamos. Y bueno, la idea que tuvo Morse, que después podemos ver que también eh, nada es 100% original, pero es llevar, acá tenemos sobre este lado, sobre la izquierda, cada una de las letras del alfabeto, de nuestro alfabeto, bueno, acá está nuestro alfabeto, cada una de las letras de nuestro alfabeto a una combinación de puntos y rayas. Fíjense, la J, por ejemplo, se codifica a punto raya, punto raya, punto raya. La A tiene una codificación más simple, por así decirlo, se codifica un punto y una raya. Y alguno dirá, ¿qué significa punto raya? Porque, bueno, el tema es que tendríamos que pasar, dijimos, yo escribo acá un mensaje, estimado señor intendente, gobernador del reino, no importa, un mensaje que le quiero, vamos a celebrar el casamiento de mi hija, por favor véngase con toda su corte, etcétera, para tal fecha. Todo ese mensaje escrito con mi alfabeto, estimado, era traducido a puntos y rayas. Para poner la E es un punto, fíjense. La S, no sé si está por aquí, aquí está, son 3 puntos. Estimado. Ahora la T es una raya. ¿Qué significa punto y raya? Que con este dispositivo que está acá, fíjense que acá hay un pequeño espacio. Cuando la persona que codificaba el mensaje presionaba acá generalmente con el dedo índice, iba presionando este botón que hay acá, esto hacía contacto y pasaba corriente, esto estaba con un cable, ese cable iba hasta la otra ciudad, presionaba con un dedo y si hacía una presión corta, del otro lado, en la otra ciudad, había un parlantito o algo así, que delataba esa presión. Pasaba corriente, entonces el parlantito hacía pip, y si presionaba durante algún tiempo más largo, que estaba ya estipulado, un protocolo, si presionaba durante un tiempo más largo, esto hacía contacto durante más tiempo, entonces hacía pip, eso era una raya. Si apretaba y dejaba un ratito apretado, unos segundos, era una raya,
y si apretaba algo rápido era un punto. Entonces lo que sucedía es que un operador, un codificador, iba presionando con este dispositivo, y del otro lado, en la otra ciudad, había alguien escuchando un parlante que escuchaba pi, 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 pi. Capaz que estoy explicando todo esto, parezco un canario, bueno, no importa, y todo el mundo sabe lo que es un telégrafo. Pero bueno, por las dudas que hubiera alguien que no, es algo muy ajeno a ustedes probablemente, para muchos. La cuestión es que se las ingenió Morse para a través de un cable mandar cualquier tipo de mensaje, sin necesidad de mandar un caballo que tarde varios días. Eso es la velocidad de la energía. A la velocidad de la energía llegaba el mensaje a la otra punta. Lo único que hacía falta a alguien que tenga esa habilidad, que se desarrollaba, se aprendía, de ir presionando este dispositivo, tener un texto, le entregaban un texto y él para cada letra ya sabía qué combinación de rayas y puntos le correspondía, y mandaba el mensaje presionando este dispositivo. Y del otro lado había un experto, otro que escuchando ese sonido, esos pi, 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 iba traduciendo de qué se trataba. Algo que en algún... Sería bueno aprender que esto significa socorro. Salven nuestras almas significa en realidad SOS. Son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Así que si en algún momento ustedes escuchan en algún lugar o a través de golpes, pi, 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 alguien está pidiendo ayuda, alguien está pidiendo socorro. Se hace también con señales de luz, ta, 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 ta. Se puede hacer con cualquier cosa en realidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, la idea es, ¿todo esto a qué nos lleva? ¿Qué tiene que ver esto con lo que empezamos a hablar? Esto tiene que ver por qué se codifica en ceros y unos, por qué se codifica dos estados, por qué binario. Porque disponemos de un dispositivo que es una máquina, y en esa máquina se pueden guardar, almacenar, transmitir y procesar bien cosas que estén representadas en dos estados. Esos dos estados generalmente nosotros hablamos de ceros y unos por ponerles un símbolo nada más. Del mismo modo Morse puso puntos y rayas. Son dos símbolos, binarios. Entonces, como disponía de un cable, lo que hizo, bueno, es transformar el alfabeto en puntos y rayas. Nosotros disponemos de este dispositivo. Lo que hicimos, gracias a von Neumann, que fue el ideólogo en el año 45, fíjense, en 1945, von Neumann, que fue el que pensó que en la informática había que utilizar la codificación y el sistema numérico binario, o sea, 100 años después prácticamente, más de 100 años después, tuvo la idea de utilizar el sistema binario, cuando en realidad, bueno, Morse 100 años antes ya la había tenido. Pero bueno, en lo que es informática, el referente o el creador de la idea fue von Neumann. Bien. Y uno diría, ¿por qué combinar? Yo creo que se entiende esto, ¿por qué combinar puntos y rayas? Y acá podríamos pasar acá. Fíjense, ¿por qué necesitamos combinar puntos y rayas? Varios puntos y rayas. Supongamos que en vez de puntos y rayas son ceros y unos. Y yo quiero representar todas las letras del alfabeto con ceros y unos. Entonces, al 0, vamos a hacer al revés. A la A le voy a hacer corresponder el 0. A la B le hago corresponder el 1. A la C, ¿qué le hago corresponder? Si pongo un 0, se puede interpretar como una A. No puedo poner 0. Entonces me doy cuenta que necesito más de un bit, de un 0 y 1 para poder representar. Entonces, para poder representar más letras del alfabeto. Entonces, a la A la voy a representar con el 0, 0, a la B con el 0, 1, a la C con el 1, 0, y a la D con el 1, 1. Y entonces ahí ya tengo que puedo representar 4 letras de mi alfabeto con 0 y 1. Bueno, pero nuestro alfabeto no tiene 4 letras. O sea, y después la E, ¿qué hacemos con la E? Ah, bueno, entonces vamos a tener que utilizar más combinaciones de ceros y unos. A la A le vamos a hacer esa combinación, a la B esta combinación, a la C esta combinación, a la D esta, y acá podemos empezar con 1, 0, 0,
y así seguir. 1, 0, 1, y vamos a encontrar todas las combinaciones. Esto es codificar. Y esta es una codificación caprichosa, se me está ocurriendo a mí ahora como se le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, si de un lado alguien escribía una F, lo que se mandaba, lo que se recibe es 101. Y si uno ve un 101, representa una F, y una F se representa con 101. Es unívoca. Del mismo modo, cada letra de nuestro alfabeto tendrá una combinación distinta de ceros y unos. Porque obviamente tiene que ser distinta, si no se podría interpretar la misma combinación, representar a más de una letra, sería imposible decodificarlo. Así que ahí vamos viendo que para poder llevar un alfabeto de mucha cantidad de símbolos, a lo mejor no importa cuántos símbolos, si uno piensa en el alfabeto común, 20 y pico de símbolos, para poder representar esos símbolos, son muchos más en realidad, ¿cierto? Tengo los símbolos, los signos de puntuación, tengo que poder representar el punto, la coma, las mayúsculas, las minúsculas, los números, etc. Pero bueno, la idea es que a medida que tengo más símbolos y los voy a tener que llevar todos solamente a ceros y unos, se nota que voy a tener que incrementar la cantidad de ceros y unos con la que voy a representar cada símbolo. Que eso es lo que le pasó a nuestro estimado Morse, que fíjense que se dio cuenta que algunas letras necesitaba 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. La P, por ejemplo, utiliza punto, raya, punto. Necesitó 5 símbolos binarios, rayas y puntos, para representar la P. Eso es un poco del por qué, ceros y unos, y más o menos el cómo se hace para yo poder representar todo nuestro alfabeto en ceros y unos, y después cuando encuentro 0 y 1, porque la máquina después tiene adentro todo en 0 y 1, pero cuando nos muestra algo, nos lo muestra en nuestro alfabeto. Así que el proceso inverso es, la máquina hace un cálculo, le da algo todo en ceros y unos, pero ese número en ceros y unos nos lo va a mostrar en decimal en nuestro sistema numérico. Bien, esto es lo que charlamos recién, cómo hizo para codificarlo. Para cada símbolo directamente le impuso una combinación de rayas y puntos. Para nosotros ceros y unos. ¿Qué representan los bits a nivel físico en realidad? Lo que habíamos recién. A nivel físico, las rayas y puntos, ¿qué representaban en Morse? Las rayas y puntos representaban un pasaje de corriente corto o largo a través de un cable. Eso representaba. ¿Pasaba corriente o no pasaba corriente por un cable? Y del otro lado había alguien que escuchaba y recibía con una bocina, con un parlantito, pi, 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 ¿cierto? A nivel físico, el 0 y 1 representa en ese caso que por un cable pase corriente por un periodo más largo o más corto. Eso sería una raya y un punto. Y a nivel físico, en una máquina en general, en un dispositivo, es distintas intensidades de luz, distinta intensidad de corriente, esto que decíamos puede pasar o no pasar corriente, o pasar un poquito de corriente y una orientación de campo magnético, nivel de voltaje, o sea, a nivel físico realmente en una máquina representa distintas cosas que tienen que ver con un dispositivo físico real. Nosotros nos separamos de la tecnología evoluciona y va cambiando, y simplemente representamos esos dos estados no como intensidad de luz, como si estuviéramos en fibra óptica, ¿no? O como, independientemente de lo que tengamos, nosotros ponemos 0 y 1. En algún caso podrá significar que pasa o no pasa corriente, en otro caso significará una orientación u otra orientación de campo magnético, no importa, en un disco magnético, por ejemplo, en un disco duro. Para nosotros esos dos estados lo vamos a representar independientemente de la tecnología o de las cuestiones físicas, vamos a llamar estados 0 y 1. Por eso binario. Nuestro alfabeto es muy parecido a la idea de Morse. Si queremos poner algo caprichoso, acá tenemos un ejemplo caprichoso, si quisiéramos escribir este mensaje y enviarlo, guardarlo en una compu, o enviarlo en lo que sea, y que del otro lado se interprete, podríamos hacer una codificación como esta que está acá. Para cada carácter tengo un código,
Y entonces, si tuviéramos esta codificación caprichosa, ustedes habrán escuchado hablar de la codificación ASCII, por ejemplo, tal vez, alguno. Bueno, fue un estándar que se creó en un cierto foro de personas aptas para eso, caprichosamente, por así decirlo, determinó qué conjunto seguramente habrán tenido algunas consideraciones, pero qué conjunto de bits correspondían a cada carácter. En este caso, fíjense, primero lo ponemos en decimal. Vamos a tener que escribir este mensaje y poder almacenarlo, guardarlo o transmitirlo a través de un dispositivo como el que tenemos. Entonces ya nos dimos cuenta que lo mejor, o tenemos una idea, digamos, que lo mejor es guardarlo como ceros y unos. Entonces podríamos hacer algo así. La H, si miramos, nosotros tenemos este estándar, codificamos de esta forma, si miramos la H, la vamos a reemplazar por un 8. Cada vez que codificamos una H, ponemos un 8. Entonces la H que está acá es el 8 este. La O de hola es el 15. ¿Por qué? Porque miramos acá, nuestro estándar decía que reemplazar la O, codificarla a 15. Después viene la L se codifica a 12. Acá está, sí, la L se codifica a 12. Esto es codificar, es llevar. Claro, pero ustedes dirán, bueno, pero estamos poniendo un texto en números, no en binario. Bueno, perfecto, pero después desde este lugar, desde esta codificación, sí o sí, ahí sí va a tener que ir a binario. Porque, por ejemplo, ya vamos a ver por qué, pero este es el 8 en binario, esto que está en negro, estos 8 bits, es el número 8 en binario, esto que está en rojo es el 15 en binario, ya vamos a ver por qué. Esto que está acá es el 12 en binario y punto suspensivo. Fíjense que acá abajo me entraron nada más que los 3 primeros números, que en realidad esto sería OHL, OL. Falta la OL en binario sería toda esta combinación de bits si utilizamos este sistema de codificación que acabamos de crear. Si, por supuesto que hay un protocolo, si respetamos esta codificación, quien recibe este mensaje del otro lado, quien reciba este mensaje del otro lado va a hacer todo el proceso contrario. Cuando recibe, va a recibir, lo único que va a recibir, porque fue a través de se guardó en una máquina, pasó a través de cable, de fibra óptica, de satélite, de microondas, de lo que sea, y llegó al otro lugar. ¿Qué llega al otro lugar de todo este mensaje que está acá? Ceros y unos. Toda esta combinación. Pero del otro lado, cuando llega, si los dos utilizamos la misma forma de codificación, por supuesto, esto es una AH, esto que está acá es una O, esto que está acá es una L, porque tiene la misma tablita de codificación y decodificación. Esto sería un poco el porqué, a ver si nos queda algo más. ¿Por qué se codifica 0 y 1 y cómo nos las arreglamos para poner todo nuestro alfabeto en 0 y 1? Para poder, todo lo que escribimos, cada vez que ustedes escriben un documento en el Word o en cualquier procesador de texto, lo que va a pasar internamente cuando ustedes guardan ese documento, no se va a guardar las letras, físicamente no se van a guardar el texto que ustedes escribieron. Se guardan ceros y unos. Y esos ceros y unos dependen de una codificación, van a ser almacenados de una forma, todos ceros y unos, y cuando ustedes vuelvan a abrir el documento, se vuelven a transformar todos los ceros y unos en los caracteres que corresponden y ustedes van a volver a ver el texto original que ustedes escribieron. Bueno, la codificación estándar de ASCII, a ver si la tenemos acá, esto fue durante muchos años un estándar. Fíjense que acá lo que tienen, bueno, acá vemos otros sistemas numéricos que ya vamos a ver, decimal, hexadecimal y octal, y a qué carácter corresponden. Fíjense que no son solos, acá tenemos en estas columnas, espero no estar moviendo muy rápido el mouse, pero en estas columnas tenemos las letras, ven, acá están las mayúsculas. Por ejemplo, la R les corresponde en decimal el 82. Y el 82 en binario acá no está escrito, pero es una combinación de ceros y unos que representa el 82. Este es el estándar que ellos pusieron. Fíjense que están las letras mayúsculas, todas las letras minúsculas, los signos de puntuación,
Y hay otras cuestiones que tienen que ver con el espacio. El espacio también va a haber que codificarlo, la barra de espacio. Yo pongo un espacio entre dos palabras, tiene que estar codificado, etc. Esto es para que tengan una idea de cómo fue el estándar americano para intercambio de información. Eso quiere decir ASCII, ¿no? Volviendo, después los sistemas evolucionaron, se dieron cuenta que no solamente era el alfabeto anglosajón el que había que representar una máquina, habría que representar el árabe, habría que representar habría que representar el chino, habría que representar otras cosas, y mucho más símbolos, así que aparece algo más complejo, como estos sistemas estándares de codificación, ¿no? Más complejos. De cualquier forma, por más complejidad que tengan, todo termina siendo en una máquina ceros y unos. Y a eso le llamamos bits, ya lo deben saber, que quiere decir dígito binario, 0, 1. Y normalmente se nuclean de a 8 los bits y a eso se les denomina bytes. Y normalmente, no necesariamente, a un byte también sirve para representar un carácter, una letra de nuestro alfabeto. Con 8 bits, por ejemplo, el ASCII era así. El ASCII de 8 bits era para cada letra de nuestro alfabeto, era codificado a 8 bits. Y eso ya es simplemente, ustedes lo pueden leer, no es algo que creo que requiera de alguna explicación. Un análisis que podemos hacer, como veíamos recién en el documento este, voy a decir, acá fíjense que habíamos alcanzado a representar, ya no vamos a dar cuenta cuántos. Con 3 bits, ¿cuántas letras podíamos representar? Ya varios lo sabrán, pero bueno, nos damos cuenta que si aumentamos la cantidad de letras, fíjense que acá tenemos que seguir F, tendríamos que seguir con la letra G, y después las minúsculas, después poder representar el punto, la coma, etc. Así que nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que seguir agregando bits acá para poder representar todos los símbolos de nuestro alfabeto. Entonces, en realidad, ¿cuántos símbolos de nuestro alfabeto puedo representar con n bits? Y esa es la idea general. Si esto teníamos con una sola cifra binaria, podemos representar 2 símbolos. Lo que teníamos al principio acá. Si teníamos uno solo, podemos representar 2 símbolos. Ya la C, con un solo bit, si habíamos destinado el 0 para la A y el 1 para la B, la C, estoy perdido. No puedo ponerle ni 0 ni 1, tengo que agregar más bits. O sea que con un bit puedo representar 2 símbolos, por ejemplo la A y la B. Nos damos cuenta que con 2 bits o 2 cifras binarias puedo representar 4 símbolos, que era cuando habíamos hecho A, B, C y D. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Con 2 bits podía representar 4 letras. Y si seguimos ese razonamiento nos vamos a dar cuenta que si tengo n cifras binarias, n bits, puedo representar 2 a la n, 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64, bla, 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 símbolos distintos. Con eso me doy cuenta, si tengo un alfabeto, y ese alfabeto dispone de toda esta cantidad de símbolos, sea árabe, sea todos los símbolos distintos que tienen para poder escribir, dándome cuenta de la cantidad de símbolos distintos que tienen, me daré cuenta cuántos bits necesito para realmente poder guardar, representarlos dentro de una máquina, transmitirlos y procesarlos. Y bueno, nosotros hasta aquí vimos por qué se codifica ceros y unos y cómo codificar las letras, nuestros caracteres. Pero hoy tenemos en una máquina esto que estamos viendo, un video, tenemos fotos, tenemos audio, escuchamos ahí por Spotify audio, tenemos todo representado. ¿Y todo va a ceros y unos? Sí, todo va a ceros y unos. Y eso a veces se denomina con la palabrita digitalizar. Hacer algo digital significa codificarlo, llevarlo a dígitos. Ya sea, ahí aparece la palabrita digitalizar. Entonces, tengamos una película, una foto, un texto o música, todo eso va a ser llevado a ceros y unos ida y vuelta. Todo termina siendo 0 y 1. Y si todo es 0 y 1, ¿cómo sé yo si estos 0 y 1 corresponden a una foto, a un texto, a letra, como veíamos recién? Ahí dice, es un texto, una carta escrita, o es una imagen,
o es una foto, o es un video, o es un archivo de sonido. ¿Cómo lo sé? Bueno, se agregan información extra, bits extras, que dicen, che, bueno, no le van a decir, que les van a decir lo que viene, estos ceros y unos representan una imagen en formato JPG, por ejemplo. O todos estos ceros y unos representan un texto en un documento Word, docx. O todo esto representan un MP3. Por eso si ustedes cometen la picardía de a un archivo que es MP3, le cambian la extensión y le ponen JPG, cuando le den doble clic va a toser, les va a dar un error. Porque ustedes le cambiaron, teóricamente cuando ustedes le dice MP3, eso le permite al software que cuando ve que tiene una extensión MP3, va a intentar abrirlo con una aplicación que pueda decodificar eso a un archivo de sonido MP3. Y si resulta que era una imagen, y ustedes por picardía le cambiaron MP3 por JPG o por GIF, entonces cuando el software intente abrir la máquina intente abrir esos ceros y unos, y los quiere interpretar como algo que no es, va a dar un error. Y ustedes dicen, bueno, está muy bien, así se codifica, el texto es fácil, a la A le pongo, lo codifico con un 2 en binario, a la B con un 15, bla, bla, es fácil codificar letras. ¿Cómo hago para codificar una imagen? Bueno, antes, acá, ¿cómo hago para codificar una imagen? Ahí tenemos una idea de los primeros monitores o de las primeras imágenes que eran de 256 colores. Hoy esto es impensado, ¿no? Sería calidad pésima, 256 colores. Pero esto nos da una idea cómo se guarda una imagen, una foto dentro de una máquina, y cómo se almacena y cómo se transmite, etc. En la máquina. En la máquina hay ceros y unos. ¿Y cómo es esto de ceros y unos? Bueno, cada color distinto, acá tenemos los 256 colores, fíjense. Esta es una paleta de 256 colores que yo la viví. Para cada color se le asigna una combinación de bits. Fíjense, por ejemplo, esta combinación de bits es el amarillo, este amarillo. ¿Cierto? Para hacer un naranja como este, va a haber otra combinación de bits. Por supuesto, con 8 bits puedo representar 256 colores distintos. Es por lo que vimos, 2 por 2, 4, 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 2 a la n. Entonces, con 8 bits puedo representar 256 colores. Y después, fíjense que si esta sería la pantalla, esto que está acá así, esta parte, es la pantalla del monitor, que ahí está mostrando colores nada más. Podría mostrar una imagen en 256 colores. Entonces, ¿qué es un píxel? Cada punto de la imagen tiene sobre el eje de las X una posición y sobre el eje de las Y una posición. Por ejemplo, este punto que está atrás, acá, ese punto que está bien grandecito, si esto fuera un píxel, este cuadrado fuera un píxel magnificado, está, fíjense, en la 1, 2, 3, 4, según el eje de las Y, y 1, 2, 3, según el eje de las X. XY, la posición. Y si está en la posición 3, 4 o 4, 3, no importa, si está en la posición 4, 3, el 4 lo puedo representar en binario y el 3 lo puedo representar en binario. Por lo tanto, si yo digo posición sobre las X, posición sobre las Y, y color, todo lo pongo como ceros y unos, son 3 combinaciones de bits, uno que me determina qué posición de X, qué posición de Y y qué color tiene, y yo para guardar un solo píxel, un solo punto de un monitor de 256 colores, depende de la cantidad de píxel que tenga el monitor, va a ser la cantidad de bits que voy a necesitar guardar en una máquina, qué cantidad de ceros y unos voy a necesitar para guardar todo eso. Ya tengo 8 bits para guardar solamente el color, para poder representar 256 colores distintos. Y además voy a necesitar otros bits extras
depende del tamaño de la pantalla, para poder representar la posición de cada uno de todos los píxeles. Todas las posiciones van a ser dos números que va a decir fila y columna, pero dos números en binario. O sea que tendré posición de X, posición de Y y color, tres combinaciones de bits, y todo eso representa información de un solo píxel en la pantalla. Espero que les haya servido la explicación, y si no, googleen, y con esto que haya sido un disparador. Y a lo mejor ya lo sabían. Y si no, y por supuesto, después una imagen que es una sucesión de frames, una sucesión de fotos. Así que es lo mismo, es muchísima más información, y por supuesto, cuando más calidad tiene, si yo quiero representar en 256 algo, en lugar de 256 colores, quiero guardar una imagen en 16 millones de colores, por supuesto que voy a necesitar, quiero representar muchos más colores, voy a necesitar muchos más bits, y por eso una imagen, cuando más calidad tiene, cuando más cantidad de colores quiero representar, más bits. Y cuando más calidad tiene la imagen, 4K o lo que sea, la cantidad de píxeles que puedo meter en un lugar, determina que voy a necesitar más bits. Es más pesado, más almacenamiento y más transmisión. Bueno, el ideólogo ya lo vimos un poco, se pronuncia von Neumann, probablemente lo más parecido, von Neumann. Nosotros en criollo decimos von Neumann, bueno, pero son, como siempre, después de las guerras hay mucho dinero, o en las guerras hay mucho dinero para investigación, lamentablemente, no como siempre, como generalmente. Y bueno, y en ese momento fue que él propuso utilizar el sistema binario para lo que era la ciencia, la computadora. Porque es una forma que yo puedo almacenar fácilmente dos estados, procesarlos, ya vamos a ver cómo, y transmitir información a través de los medios que disponemos. Con los medios que tenemos, lo mejor es llevar todo a dos estados, a binario. Y la idea fue de él. Y si lo queremos ver, lo van a tener por ahí, para que tengamos una idea. Conocemos a tantas personas que han vivido mucho más y que han hecho tan, no importa. Así que estaría bueno que tengamos una idea de quién fue. Y no sé por qué volvió aquí, esto ya lo vimos. Y estamos en... esto era interesante comentarlo. Entonces, cuando tenemos, esto creo que lo dijimos, entonces cuando tenemos una combinación de bits, acá pusimos algunos, pero pueden ser muchos más, ¿qué representa esto? Y depende. Si es un texto, podría representar la palabra hola. Si fuera un número real, podría representar ese número real, 2.4 por 10 a la quinta. Si fuera un punto de una imagen, o si fuera una imagen, podría representar un píxel, la posición de X, de Y y el color que tiene. Y si fuera un número entero, podría representar ese número. Depende, la combinación de bits depende de cómo se vaya a interpretar. Y para poder interpretarlo, tengo una combinación de bits extras que me dicen, esto se trata de una imagen, esto se trata de un texto, etc. Y acá llegamos al final de este video. En el próximo vamos a ver cómo se representan los números. Espero que les haya servido, o que sea un disparador, o que sea algo que los motive a investigar por ustedes mismos, y que lo que lean de la lectura obligatoria que hay, los lean un poco más con motivación, le pongan energía y no necesitan memorizar nada, recuerden. Bueno, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo